Hola, continuamos con las clases, con los videos de la clase. Entonces ayer habíamos probado el teorema de separación que nos dice que tengo yo A y B convexos, uno cerrado y otro compacto. Entonces existe un ajenos, ¿no? Entonces existe un hiperplano que los separa estrictamente. ¿Está bien? Bueno, eh, y ese plano, lo que habíamos dicho, ese hiperplano era. Tomamos los puntos donde se alcanza la distancia más chica, tomamos el punto medio, tomamos el hiperplano ortogonal por el punto medio de ese segmento y ese separaba, ¿no? Ese hiperplano exactamente era este de acá. ¿Está bien? Con estos vectores. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver unas consecuencias de este resultado. Hay un resultado parecido cuando no se le pide convexidad, solamente que le tengo que pedir compacidad. Entonces, fíjense. Proposición. Supongamos que A y B son subconjuntos de Rn compactos. Y B subconjuntos de Rn compactos. ¿Está bien? Entonces va a existir un hiperplano que lo separa estrictamente. Fíjense que aquí ya no estoy pidiendo convexidad. Si solo si sus envolventes convexas son ajenas. Existe un hiperplano H que separa estrictamente A y B, sí y solo si las envolventes convexas son ajenas. Sí, solo si la envolvente convexa de A, intersección, la envolvente convexa de B es vacío. ¿Está bien? Entonces la demostración ya es en realidad pues más o menos sencilla. Entonces, en particular, pues subconjuntos compactos podemos pensar en conjuntos finitos. Entonces, por ejemplo, los puntos de A pues pueden ser como puntos así, ¿no? Una cantidad finita, ¿no? Entonces los puntos de B pues pueden ser así, ¿no? Una cantidad finita, ¿no? Los puntos de B, los dos son compactos porque son un conjunto finito de puntos. Entonces lo que está diciendo es que esta cantidad finita de puntos se puede separar de manera estricta. Si solo sí se puede separar su envolvente convexa, ¿no? Su envolvente convexa sería pues más o menos esta de acá, estas serían sus envolventes convexas, ¿no? Entonces, si las envolventes convexas son distintas del vacío, entonces ya el conjunto finito de puntos se puede separar por un hiperplano. Existe una separación, ¿no? Entonces, pues ahí es interesante porque ¿qué es lo único que tienen que checar? Si fuera un conjunto finito de puntos que están regados, digamos, pues no sé, en una parte plana, lo único que tienen que checar es que sus envolventes convexas son vacías, ¿no? Entonces va a existir una línea, ¿no?, que lo separa estrictamente a los conjuntos A y B. ¿Y cuál es la demostración? Entonces, pues vamos a poner por acá, sean A y B, subconjuntos de Rn compactos, ¿no? Bueno, aquí no le puse, pero sabemos que son no vacíos, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Son subconjuntos de Rn no vacíos. Entonces vamos a hacer la ida. Supongamos que existe un hiperplano que lo separa. Supongamos que existe H, hiperplano, que los
separa estrictamente, ¿no? Entonces, pues el hiperplano pues tiene la forma f a la menos 1 de a con f de Rn en R, una funcional lineal no cero, está bien, y a un punto en R, está bien. Y se cumple una de las desigualdades estrictas para A y para B, y f de x es menor que A. Bueno, vamos a ponerle aquí con, o tal que, ¿no? Tal que f de x es menor que A para todo x en A. Y f de y es mayor. F de y es mayor que A para todo y en B. O, vamos a poner como decíamos, o al revés. O sea, puede pasar que las desigualdades estén, digamos, al revés. ¿Está bien? Entonces, con esto vamos a separar las envolventes convexas, porque fíjense, ¿cómo sabemos que se ven las envolventes convexas? Sabemos que la envolvente convexa de A pues es igual a todo el conjunto de combinaciones convexas, todos lo escribimos, ¿no? La suma de lambda i por xi. Ya sabemos que por Carathéodory la podemos escribir hasta n más 1, donde n es la dimensión de Rn, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n, tal que xi está en A, lambda i es mayor o igual que 0, y esto para toda i igual a 1, hasta n más 1. ¿Qué otra cosa? La suma de los lambda i desde i igual a 1 hasta n más 1 es igual a 1, ¿no? ¿Está bien? Creo que no se me olvida, ¿no? Son puntos en A, son combinaciones lineales, mayores o iguales que 0 y suman 1, ¿no? También sabemos que la envolvente convexa de B pues es igual a la suma, casi lo mismo, ¿no? Pero ahora con elementos en Y, ¿no? De los mu i's, o vamos a ponerle mu j'as, ¿no? Para que, pues digamos que estamos indexando sobre otro índice yj, desde j igual a 1 hasta n más 1, tal que yj está en B, mu j es mayor o igual que 0 para toda j igual a 1 hasta n más 1. La suma de los mu j desde j igual a 1 hasta n más 1 es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, estas son las envolventes convexas. Entonces, ¿qué hay que demostrar? Hay que demostrar que la envolvente convexa de A intersección la envolvente convexa de B es igual al vacío. Entonces, pues lo que podemos hacer es fijarse qué pasa si tomo yo un Z en A. Si Z está en la envolvente convexa, perdón, de A, ¿qué pasa? Si Z está en la envolvente convexa, pues entonces, si ustedes se dan cuenta, pues Z se escribe como lo tenemos acá, ¿no? Lambda i por xi desde igual a 1 hasta n más 1. ¿Qué más? Lambda i es mayor o igual que 0. Xi está en A. Para todo i igual a 1 hasta n más 1. Y la suma es lambda i hasta n más 1 es igual a 1. Entonces, si ustedes le aplican la funcional a z,
f de z que les va a quedar, pues va a quedar, como es lineal, va a salir la suma de los lambda i por f de xi desde igual a 1 hasta n más 1, ¿no? Pero cada uno de estos de f de xi, como están en a, ¿no? Y aquí tenemos que si f de x está en a, entonces es menor. Si x está en a, entonces f de x es menor que a minúscula. Entonces esto es menor que la suma de los lambda i desde i igual a 1 hasta n más 1 por a, ¿no? Así. Pero el a no depende de i, entonces lo puedo factorizar, entonces me queda así, ¿no? Pero suma 1, entonces esto es igual a a. Entonces aquí llegamos, que si f de x está en la envolvente convexa, entonces, digo, si z está en la envolvente convexa, entonces f de z es menor que a. ¿Qué creen que va a pasar al revés con los b's? Si ustedes se dan cuenta es la misma cuenta, nada más que con mus y con yes. Y como ahora todos los y's van a estar en b y f de y es mayor que a, entonces ahora lo que va a pasar es que f de z es mayor que a. Entonces si z está acá, entonces análogamente le pongo acá. Si z está en la envolvente convexa de b, entonces una cuenta similar, no hay una cuenta similar nos dice que f de z es mayor que a, ¿no? Entonces si z está acá, f de z es mayor que a. Entonces, ¿qué debe pasar? Entonces, la envolvente convexa de a intersección la envolvente convexa de b tiene que ser vacía, porque si hubiera un punto z, lo pueden pensar así, si hubiera un punto z en ambos, aquí y aquí, entonces cuando le apliquen la función, por un lado tendría que ser mayor y por el otro lado tendría que ser menor, ¿no? O sea, lo pueden poner así. Si z está en la envolvente convexa de a, o sea, si fuera no vacío, ¿no? Intersección la envolvente convexa de b, entonces a tendría que ser menor que f de z por estar en la envolvente convexa de b, y f de z tendría que ser menor que a, y esto no puede ser, es una contradicción. ¿Está bien? Y ya. ¿Sí? Esa es la ida, ¿no? Si es la ida, a ver, sí, el regreso es todavía más fácil. ¿Está bien? Porque es el teorema anterior, ¿no? El regreso, ¿qué dice el teorema anterior? El teorema anterior dice que si ustedes tienen dos convexos, ¿no? No vacíos, intersección de A y B es vacía, entonces A cerrado y B compacto, entonces debe existir un hiperplano que lo separa. Y como lo separa las envolventes convexas, y como los conjuntos son subconjuntos de las envolventes convexas, entonces eso también debe separar A y B. ¿Está bien? O sea, ese es directo, digamos, del teorema anterior. Entonces vamos a ponerla por hoy. Hoy sí hizo grande. Esperen. ¿No? Entonces ahora el regreso. Espérame. Ahí está, ahora el regreso. Supongamos que envolvente convexa de A, intersección envolvente convexa de B es vacía, ¿no? Como A, hoy lo voy a escribir bien. Como A y B son compactos, entonces las envolventes convexas de A y la envolvente convexa de B es compacta o son compactos. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiere decir? Pues, ¿qué estamos usando? Estamos usando el teorema que probamos que si tengo yo un conjunto compacto, su envolvente convexa es compacta. Recuerden que la demostración no fue fácil, ¿no? Tenía que ver
una sucesión de sucesiones, teníamos que hacer doble índice y no sé qué tanto, ¿no? Y utilizamos teorema de Caillat-Deodry y todo eso. Bueno, entonces son compactos y convexos, entonces en particular es un cerrado y un compacto, ¿no? Es un cerrado, porque los compactos son cerrados, ¿no? Es un cerrado y un compacto en particular. Entonces, por el teorema de separación, ¿qué cosa? Pues existe H hiperplano de la forma H igual a F a la menos 1 de A con F de R n R lineal no cero y A en R tal que F de qué, vamos a ponerle F de X es menor que A para toda X en la envolvente convexa de A y F de Y es mayor que A para toda Y en la envolvente convexa de B, o al revés, ¿no? O sea, siempre hay que ponerle así porque pues, puede pasar que la funcional lo que hace es tomar las desigualdades al revés. Entonces, como, ay, como A es un subconjunto de la envolvente convexa de A y B es un subconjunto de la envolvente convexa de B, entonces estas desigualdades valen para los puntos de A y B. Entonces f de x es menor que A para todo x en A y f de y es mayor que A para todo y en B. O al revés, ¿no? Entonces H separa estrictamente A y B. ¿Sí? Y ya. ¿Está bien? Entonces, pues es un teorema así como curioso porque nos empieza a decir, pues, qué onda con la convexidad, ¿no? O sea, si queremos dar una separación de dos conjuntos finitos en particular, están aventados ahí en algún lugar, hasta pueden pensar en un terreno plano, quieren saber si es posible separarlos, lo único que tienen que hacer es tomar su envolvente convexa, ¿no? Como ver desde arriba, dibujar la posible envolvente convexa, ¿no? Y si las envolventes convexas a ojo se ve que son vacías, entonces hay una línea que los separa, ¿no? Y esa línea, ese hiperplano que los separa, hasta lo pueden encontrar porque tendrían que aplicar la demostración del teorema de separación aplicadas a las envolventes convexas y esa les da. Está bien, entonces es como muy, hasta parte es constructivo el resultado, ¿no? Y un corolario que usualmente se considera en este parte es que si ustedes tienen a un subconjunto de Rn convexo cerrado, ¿está bien? Y tienen un punto B que no está en A. Entonces, ya es trivialmente, aplicando el teorema de separación, B y A se pueden separar estrictamente por un nivel del plano. Este lo vamos a usar después. Van a ver para qué. Se pueden separar por un hiperplano H estrictamente. Bueno, lo redacté mal, ¿no? Le debe haber puesto, se pueden separar estrictamente por un hiperplano H. ¿Está bien? Y pues la demostración es inmediata, ¿no? Inmediata.
del teorema de separación. No, pues A es cerrado y B, el conjunto que nada más tiene un punto B, es compacto. Es compacto y son ajenos, ¿no? A intersección B es igual al vacío, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces lo que está diciendo acá es que si ustedes tienen su conjunto cerrado, ¿no? Tienen un punto acá, entonces hay un hiperplano que lo separa estrictamente. Esta se puede construir porque es tomar el punto que hace la distancia más cercana, que ya sabemos cómo es, tomar el punto medio y tomar el hiperplano ortogonal a ese segmento. ¿Está bien? O puede ser también que tengan un caso así, que sea un compacto, ¿no? Aquí es el conjunto A, aquí el punto B, toman el punto más cercano, a 0, toman el hiperplano ortogonal H y ese es el que funciona, el punto medio, ¿no? ¿Está bien? Bueno, mañana vamos a seguir viendo aplicaciones del teorema de separación. Es una aplicación muy interesante que la vemos mañana. Y vamos a empezar a hablar un poco de soporte. Está bien, ya el siguiente tema es soporte. A lo mejor en el transcurso de la semana de vacaciones les dejo tarea. No voy a subir videos porque voy a entender que son como vacaciones para que pues conservemos esa línea de las vacaciones. Pero igual sí les mando una tarea en ese transcurso. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos, que estén bien, cuídense y hasta pronto.